Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mantra Murti Das, mi nombre espiritual, el nombre que me puso mi maestro espiritual. Y bienvenidos todos a mi canal de Meditación y Superconciencia. Meditación y Superconciencia, un canal hecho para ustedes, para que podamos entre todos avanzar o evolucionar espiritualmente, comprender lo que es la naturaleza espiritual, la naturaleza material, la mente, los sentidos y sobre todo la Suprema Personalidad de Dios. Así que el tema que vamos a tocar hoy es religión o espiritualidad. Religión o espiritualidad. Un tema que a veces nos confundimos. En realidad religión es lo mismo que espiritualidad. Si yo soy una persona espiritual, se supone que también soy una persona religiosa, ¿sí o no? O para ser religiosa tengo que ser religioso y no espiritual. O sea, ¿cómo entender esos conceptos, verdad? Son conceptos que van de la mano, van ensamblados. En realidad, religión viene de la palabra religare, que significa unir con Dios, con el Ser Supremo, y espiritualidad significa que uno practica una vida espiritual para poder conectarse con la Suprema Personalidad de Dios, para poder elevar la conciencia y así poder comprender o conocer a la verdad absoluta, aquella verdad que está más allá del plano material, más allá de estos sentidos materiales, esa verdad se percibe a través de los sentidos espirituales. Por eso que espiritualidad significa que nosotros llevamos adelante una vida espiritual para poder comprender y conocer a la trascendencia o el plano espiritual y por ende al Ser Supremo o a la Suprema Persona Espiritual que es Dios, la Suprema Personalidad de Dios. Así que si nosotros tomamos la palabra religión solamente como una forma o sea, poniéndole un rótulo solamente, ¿no? Porque religión, tal religión o cual religión, aquella o esta religión, ¿no? Para no dar nombres, le ponemos cualquier rótulo o cualquier, como sería una estampilla, ¿no? Una religión. No, o sea, eso es un tipo de fe. Uno puede tener fe en una determinada fe religiosa. Ya puede ser una fe católica o musulmana, o una fe judía, una fe, diferentes tipos de fe. Pero la fe puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hoy podemos tener una fe católica, nuestra fe puede ser católica, mañana nuestra fe podemos cambiar y decir nuestra fe es una fe musulmana o sea, nuestra fe judía, o sea, eso puede cambiar. Entonces, desde ese punto de vista, la verdadera esencia de la religión, lo que es la religión en su esencia, va más allá de esa fe que puede cambiar, que hoy podemos tener un tipo de fe y mañana otro tipo de fe. Aunque hay gente que por ahí no la cambia y que sigue toda la vida con ese tipo de fe, porque ya así se acostumbró y así le enseñaron, ¿verdad? Pero la fe puede cambiar, entonces, pero lo que es la religión en sí, ¿no? En su esencia, religión también se le llama en sánscrito Sanatan Dharma. Sanata es eterna, Dharma religión, o sea, la religión eterna, que es nuestra verdadera esencia, que es nuestra naturaleza inherente en nosotros, que es el servicio, el prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Esa es nuestra verdadera esencia, esa es nuestra capacidad inherente, espiritual, de prestarle servicio al Ser Supremo, porque por naturaleza somos todos sirvientes o servidores. Siempre estamos sirviendo a alguien, o servimos a nuestra esposa, o servimos a los que las mujeres sirven a su esposo, o a sus hijos, servimos a nuestros hijos, o servimos a nuestro amigo, o servimos a algún familiar, o servimos a nuestra mascota si no tenemos familiares a quien servir, o si no tenemos mascotas, servimos, porque nosotros podemos decir, no servimos a nadie, yo no sirvo a nadie. Pero siempre tenemos nuestros sentidos,
que vamos a tener que servir a nuestros sentidos, ya sea el sentido de la lengua para degustar sabores, comidas, el olfato para oler diferentes tipos de aromas, los ojos para ver diferentes tipos de formas, los oídos para escuchar diferentes músicas. Entonces siempre vamos a tener que servir a algo, a alguien, ¿verdad? Porque es nuestra posición constitucional. No podemos dejar de servir. Entonces, si dejáramos de servir totalmente, no podríamos existir. Porque sin servir, aunque sea nuestros sentidos, no podríamos vivir. Entonces, Sanatana Dharma, también conocido como la religión eterna, es la esencia de la religión, es la vida de todo ser animado. Es como, por ejemplo, el azúcar es dulce, en su esencia, la esencia del azúcar es que es dulce. Si el azúcar dejase de ser dulce, no sería azúcar, pierde su esencia, ¿verdad? Si la sal tiene que ser salada, la esencia de la sal es que es salada. Si la sal dejara de ser salada, perdería su naturaleza, o no sería sal, dejaría de ser sal. Entonces, y así mismo, el alma espiritual, nosotros, seres espirituales, si dejamos de ofrecerle servicio a la suprema personalidad de Dios, al supremo ser espiritual, entonces también estaríamos dejando de perdiendo nuestra esencia, ¿verdad? Estaríamos perdiendo nuestra esencia. Así que de eso se trata. Uno puede entender de esa forma lo que es religión, visto si uno lo ve desde el punto de vista de un nombre, ¿no? Esta religión o aquella. De hecho, se explica que inclusive una persona puede llegar a crear una religión. O sea, puedes tener una personería jurídica, ¿no? Entonces, a matricularla, tener una matrícula inclusive. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de religión, que es algo que el hombre por ahí le pone un nombre, ¿no? Religión tal o cual, sino que la religión no tiene nombre. La religión es acción, la religión es amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Pero tenemos que entender a Dios, tenemos que entender el plano espiritual para amar a nuestro prójimo, porque en realidad nuestro prójimo, la persona que está a nuestro lado, no es un cuerpo, no es una mente, no son los sentidos materiales, esos son coberturas del ser mismo en sí, que es el alma espiritual eterna. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer, a amar al ser supremamente espiritual, a Dios naturalmente, vamos a amar a todos los seres, porque vamos a comprender al ser en su esencia, en su plano espiritual. Y vamos a entender que el ser en su esencia es una persona espiritual, es una persona religiosa. O sea, religiosa en el sentido de que tiene una conexión. Religión, como bien dije al principio, viene de la palabra religare, que tiene está ligado al Ser Supremo. Entonces vamos a entenderlo desde el punto de vista espiritual y vamos a atenderlo de esa forma, vamos a entenderlo y a conocerlo apropiadamente. Si no es como que es como por ejemplo, si uno trata de salvar a una persona que se está ahogando, ¿verdad? Y le saca la ropa y deja a la persona que se ahogue, entonces no cumplió la función, no lo salvó. De la misma forma, si uno se preocupa solo por la materia, que es el cuerpo externo, y no se ocupa de salvar a esa persona espiritualmente hablando, entonces es algo superficial, no está realmente salvándola. Como bien hay un dicho que dice, es preferible perder la vida entera y no el alma eterna, en relación que no debemos perder la oportunidad de acercarnos a la verdadera espiritualidad, a la verdadera religión, que ambas cosas son lo mismo. El tema acá no hay diferencia entre religión y espiritualidad. Ambas cosas son la misma cosa. Espiritualidad, un proceso espiritual por el cual podemos acercarnos y entender y relacionarnos con el Ser Supremo. De la misma forma, religión es un proceso, debería ser un proceso espiritual
porque Dios es espíritu y nosotros también en nuestra esencia, para relacionarnos y acercarnos a Dios, al Ser Supremo, y conocerlo. Así que en esencia es la misma cosa. No tenemos que entender religión solamente como un nombre. Es como, por ejemplo, religión es amar y servir a Dios. No es que existen diferentes religiones. El hombre le pone diferentes nombres porque tenemos la tendencia a todo encasillarlo, todo ponerle nuestro sello personal. Esta o yo soy de mi religión, tu religión. No, pero en realidad somos todos parte de un mismo Dios. Y la verdadera religión es amar y servir a nuestro Padre, el mismo Padre para todos los seres. Así que el hombre separa, Dios une. Entonces tenemos que estar bajo el cuidado o tener este entendimiento. Tenemos que tener este entendimiento, sino que tener el entendimiento de que somos todos seres espiritualmente hablando iguales, a pesar de que haya diferencias a nivel materiales o físicas, porque de hecho las hay, pero cuando una persona desarrolla una visión espiritual entiende que en esencia, espiritualmente hablando, somos todos iguales, venimos de un solo Dios, seres espirituales, ¿verdad? Así que de la misma forma pasa como por ejemplo en un arte marcial, como por ejemplo yo soy profesor de artes marciales. El arte marcial es el arte de la lucha, es el arte de aprender las técnicas de defensa y ataque, el arte del combate, el arte de la guerra marcial también. Entonces, la religión, el arte marcial es el arte de diferentes técnicas de la guerra, para la lucha. Uno le puede poner diferentes nombres, pero en esencia es arte marcial. Entonces también depende del practicante cómo la practique. A veces uno puede decir es mala o buena ese arte marcial, es mala o buena la religión. No, la verdadera arte marcial, la verdadera religión es buena y depende del practicante cómo la esté practicando, valga la redundancia. Y aparte hay un mantra en sánscrito, ahora no lo recuerdo bien, pero donde dice que verdadera religión es aquella que nos enseña a amar a Dios. Y si uno se siente plenamente satisfecho con dicha religión, quiere decir que esa religión es de primera clase, es buena. Así que de eso se trata, tratar de entender, tratar de comprender cómo comprender y aprender cómo amar y cómo relacionarnos con el Ser Supremo, cómo seguir sus deseos, sus enseñanzas. Entonces uno puede ser un buen cristiano si sigue las enseñanzas del Señor Jesucristo apropiadamente, pero uno o de cualquier otra religión, la que uno siga, que sea fidedigna, basada en escrituras sagradas, auténticas y fidedignas. Entonces, si uno se vuelve un fiel seguidor o un buen discípulo, entonces uno va a estar bien y uno va a ser una persona verdaderamente espiritual o verdaderamente religiosa. Así que tratemos de entender este punto, que religión es espiritualidad, si uno lo toma desde su esencia, es una única y misma cosa, que es un proceso para nosotros poder relacionarnos y servir y amar, desarrollar amor por el Ser Supremo, por la suprema personalidad de Dios. Así que bueno, yo les querría dejar acá un poco este concepto de religión o espiritualidad, que entendamos, para que entendamos un poco verdaderamente esos dos conceptos que en sí están estrechamente vinculados, y nos ayudan si uno lo practica apropiadamente y busca un proceso fidedigno, que está basado en escrituras sagradas fidedignas, auténticas. Entonces ahí uno va a empezar a desarrollar su amor por la suprema personalidad de Dios, ¿verdad? Pero entender que la esencia de todo esto es el servicio. El servicio es lo que nos conecta, el servicio al Ser Supremo. La meditación, la oración, eso es lo que nos conecta verdaderamente a Dios. Orar, meditar, rezar, tomarse un tiempo en el día para poder
dedicarnos a nuestra vida espiritual, a nuestra espiritualidad o a nuestra religiosidad, que es nuestra conexión con el Ser Supremo. Así que bueno, les agradezco por compartir esta charla, espero seguir viéndolos. No estoy pudiendo grabar demasiado porque sigo haciendo arreglos en la casa, estamos tratando de hacer cosas en esta cuarentena. Así que bueno, como bien le digo, no es nada preparado, yo me siento, no pienso nada, solo lo que sale en el momento se los comparto y que fluya, ¿verdad? Así que los espero la próxima, por favor suscríbanse, toquen la campanita para recibir las notificaciones, para que pueda hacer más videos y puedan darse cuenta. Y pónganle like, por favor, like a mis videos. Les agradezco mucho, espero que estén muy bien, mucha felicidad, mucha bienaventuranza, mucha auspiciosidad en sus vidas, y hasta el próximo video. Gracias. Hare Krishna.